yo quería que os presentarais uno a uno y después hará Gonzalo la introducción. Me gustaría que os presentarais. Yo os voy a leer tal cual os tengo aquí en mi cuadrilátero y para que os vayáis presentando. Mira, Carlos, por ejemplo, Carlos Atienza, que es el primero que tengo en mi cuadro. Vale. Bueno, pues yo soy el director del ámbito de tecnología sanitaria dentro del IBV. Llevo trabajando desde el 94 aquí en el IBV, siempre desempeñando tareas en el área de salud, ¿no? Tecnología sanitaria, llamémoslo así. Al principio era desarrollo de implantes para cirugía ortopédica, pero bueno, ahora ya trabajamos todo lo que es el desarrollo de medical device en el área de salud, tanto regional, nacional como internacionalmente. Mi formación de inicio es ingeniero mecánico aquí por la UPV, y luego hice la tesis doctoral en temas ya de biomecánica, y ahora también conjugo un poco mi actividad con la de profesor asociado. Diseño en la asignatura del máster de ingeniería biomédica de diseño de implantes para los alumnos ya del máster, entonces sigo bastante ligado, pues aunque como director del ámbito ya tengo menos actividad técnica, pero con los alumnos sí que tengo que mantener los conocimientos, y por un lado con las empresas, porque mi función principal es esta de relacionarme con el sector para generar proyectos, pero por otro lado también tengo esa vertiente más investigadora. Luis. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Portolés. Soy el responsable aquí en AIDIME de mercados estratégicos y explotación de I+D. Mi etapa anterior, pues prácticamente en AIME y parte de AIDIME, sí, en AIME era ingeniería de producto, y he trabajado como responsable de ingeniería de producto durante muchos años, y desde hace ya pues también unos cuantos estoy llevando estas dos parcelas, que básicamente mercados estratégicos trata con el tema de buscar sectores donde pensamos que puedan ser estratégicos para la casa a una serie de años vista, y por otro lado tratar de valorizar los resultados para llevarlos al mercado, mejorar o reforzar las líneas de investigación y de servicios de aquí del centro. Vicente Blanes. Cuéntanos. Mi nombre es Vicente Blanes, soy director general de ITEX desde el año 2001. Y entonces, pues nada, llevo aquí todos estos años disfrutando como un jabato y pasándolo muy bien. De formación soy ingeniero industrial y MBA en dirección de empresas por el IES. Bien. Muy bien. Irene. Hoy Laura. Laura. Bueno, yo soy Laura Alcina, directora gerente de ITI. Llevo una temporadita también, como algunos de mis compañeros, en la casa. Entré en ITI en 98 como becaria para llevar el departamento de formación y montar la oficina de transferencia de resultados de investigación. No sé muy bien cómo, pasaron los años. 2002, soy directora gerente desde 2002. Igual que Vicente, disfrutando cada día y aprendiendo muchísimo de mis compañeros. De formación, licenciada en económica, doble licenciatura, licenciada en económicas, en España y a nivel y en Francia, y Instituto de Empresa, MP de Instituto de Empresa. Bueno, pues ahora ya le cedo la palabra a Gonzalo, que también haga su presentación y ya además haga la introducción al debate. Pues a ver, yo soy el director general de Redit desde hace casi 2 años, no llega todavía, y como yo digo siempre, tengo la fortuna de contar con compañeros excelentes en lo personal y en lo profesional, de los cuales se aprende día a día, y la verdad es que creo que estamos viviendo un momento intenso, pero muy, muy fructífero para todos, para los centros, para la sociedad, porque está viendo en la red ese agente estratégico necesario para la Comunidad Valenciana, y yo creo que, insisto, vivimos un momento interesante, ¿no? Porque creo que somos coprotagonistas junto con otros muchos agentes de un momento histórico que, obviando la parte humana, que es dramática, pero creo que estamos en un momento de redefinir qué modelo de sociedad queremos para nuestra querida Comunidad Valenciana, y por tanto somos
protagonistas de ese crecimiento, de esa construcción del futuro, con lo cual, insisto, es un momento sumamente interesante. La pregunta es, ¿y qué es Redit? Pues Redit es la asociación de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, integra 11 centros altamente especializados en sectores, los principales sectores productivos de esta comunidad. Aunque Redit tiene 20 años de actividad, sí que es verdad que los primeros centros cuentan con casi 50 años, siempre dando un servicio a las empresas, a la pequeña y diminuta empresa de la Comunidad Valenciana, pero siempre con una vocación global, de trabajar en el mundo. De hecho, pues tenemos casos como ITEX, City, IBV o IDIME, pero lo podemos extender a cualquiera de los otros centros que siempre han tenido muy clara esa vocación de trabajar ahí en de los mares y donde hubiera oportunidades de transferir ese conocimiento, esa experiencia que acumulan de manera notable. Por dar algunos datos, la red cuenta con casi 1.800 profesionales de altísima cualificación. Anualmente la red genera casi 900 proyectos de I+D+I, colaboran con 13.000 empresas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España y de otros continentes, con lo cual refrenda un poco lo que decía antes de esa vocación de globalidad. Y la misión principal tanto de los centros, que son asociaciones privadas sin ánimo de lucro, como de la propia Redit, es trabajar para mejorar la competitividad de las empresas a través de la I+D+I. Hoy en día, por contextualizar un poco el Redit y la red de centros, es decirte que Redit es la primera red española de apoyo a la PYME en materia de I+D+I. Es decir, somos la primera entidad española que trabaja al servicio de la PYME, que es nuestra principal singularidad, aunque no todas las empresas que trabajan con centros tecnológicos son PYME. Aportamos el 60% de las empresas que colaboran con centros tecnológicos, es decir, somos el 60% de la Federación Española de Centros Tecnológicos y el 40% de su facturación proviene de nuestros 11 centros de la Comunidad Valenciana, con lo cual creo que somos un referente no solo en clave nacional, sino en clave internacional y, bueno, pues proyectos que tanto los centros directamente como proyectos en los que colabora Redit cuentan siempre con esa visión internacional y de referencia para otras latitudes. Es un poco la introducción. De aquí, sabéis, queridos contertulios, que bueno, estas actividades que estamos llevando a cabo ahora con M3 forman parte de ese interés y esa vocación de Redit por abrirse a la sociedad, por contar el excelente trabajo que lleváis a cabo. Y sin más, yo, Gemma, creo que lo que te toca ahora es tomar el testigo y liderar y moderar esta tertulia que vamos a tener entre amigos. Muy bien, y tanto, entre amigos. Yo no os conocía a todos, pero bueno, solo conocía a Gonzalo y a Laura, la conozco de yo creo que personalmente no nos habíamos visto, pero sí de imágenes. Bueno, yo quería, más que nada, quería que habláramos un poquito por centros, ¿no? Entonces voy a lanzaros unas preguntas solamente por centros para que contextualizar un poco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a Laura, te ha tocado ser la primera, lo que ha demostrado ITI es que los datos, pues sí que han sido muy necesarios justamente en esta pandemia, ¿no? ¿Se está obteniendo el jugo necesario de ellos? Yo creo que vosotros sí que le habéis sacado partido. ¿De dónde provienen los datos los que vosotros utilizáis para llevar a cabo todo ese tipo de herramientas que habéis conseguido poner al servicio de la sociedad? Vale. Por datos, me imagino, bueno, ITI ha realizado una serie de iniciativas dentro de la lucha contra la pandemia. Me imagino que luego tendremos ocasión de comentar ya los temas de puesta en marcha de la forma. Me imagino que por datos te refieres o te interesa especialmente todos los temas en los que hemos estado trabajando de inteligencia artificial. Exacto, me refiero a datos, todo lo que... ¿Qué ha supuesto el dato en esta pandemia, no? Sería la cosa, ¿no? ¿Qué ha supuesto el dato? Bueno, el dato ha supuesto muchísimo esta pandemia y podría suponer muchísimo más. Entonces, os comento, nosotros llevamos muchos años trabajando en líneas basadas en inteligencia artificial, Big Data,
que nosotros orientamos para la detección del estudio de análisis de imágenes, que nosotros, digamos, orientábamos hacia el cáncer de mama, cáncer de próstata. Lo que hicimos, digamos, teniendo en cuenta esa base de I+D importante que teníamos, fue reorientar todas las líneas y trabajamos en inteligencia artificial para diagnóstico precoz del COVID-19. Lo que hacíamos básicamente era el análisis, el estudio de las placas médicas, de las imágenes médicas de pulmón y de tórax, y analizar justamente mediante los datos de los casos de neumonía, cuáles podían, entrenando el modelo, derivar o tenían mayor riesgo de evolucionar hacia una situación más grave siguiendo el patrón de afectación de COVID-19. En nuestro caso, los datos concretos vienen del Banco de Imágenes Médicas de la Comunidad Valenciana. Nosotros organizamos un proyecto en colaboración con diferentes entidades, con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE. A nivel Comunidad Valenciana hicimos, digamos, también colaboramos con otros centros tecnológicos a nivel nacional y los datos venían de allí. Es muy complicado realmente encontrar datos. Es un tema que yo no me canso de repetir. Podríamos hacer muchísimo más con datos. Podríamos hacer, cuando dices podríamos hacer, ¿qué más podríamos hacer según tu visión? Nosotros, a nivel de inteligencia artificial, prácticamente el mayor problema que hemos tenido es encontrar datos depurados, o sea, encontrar buenos datos, suficientes datos para poder entrenar los modelos, con lo cual consiguiésemos acceso a bancos de datos, a mayor número de imágenes, el trabajo, se podría entrar con muchísimo más nivel de detalle y se podría entrenar más modelos, eso en un momento dado, pero no solamente para este tipo de actividad. Entonces, al principio de la pandemia, exacto, hacer, lo que luego se está haciendo como radar COVID, que era algo que se estaba haciendo en Corea. El poder hacer un seguimiento de las personas infectadas o no infectadas a partir del rastreo de los teléfonos móviles. Bueno, hicimos algún pequeño experimento con una de las operadoras. Lo que pasa es que los datos se quedaron solamente para las operadoras. Esto, con un acceso, digamos, libre a los datos sería mucho más fácil. También hay ciertamente un problema ético y legal que tenemos que controlar muy bien, con lo cual al final ya no es tanto la evolución tecnológica, que yo creo que tenemos la capacidad, sino que vaya compasado de las medidas legales y éticas oportunas. O sea, es un debate, la verdad, que es muy, muy interesante. Muy bien. Vicente, yo quería preguntarte, vosotros desde ITES estáis coordinando un proyecto para la fabricación masiva de mascarillas junto con Atevale y Ibace. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué empresas participan? ¿Habéis tenido problemas de abastecimiento, de precios? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros... Bueno, además de mascarillas, me imagino que habréis hecho otras cosas, ¿no? Sí. Nosotros, por otras empresas sé que habéis estado. Pongo un poquito en antecedentes. Sí. Desde febrero que empezó esto, hasta hoy, pues hemos emitido la friolera de 7.000 informes que son homologaciones / certificaciones de producto sanitario para 2.000 empresas españolas. Estos productos, por enumerarlos, son mascarillas quirúrgicas, mascarillas higiénicas, mascarillas FFP2 y batas tanto sanitarias como contra riesgos biológicos. Más o menos, si queréis un dato cuantificativo, pues lo que son quirúrgicas y higiénicas suponen el 57% de estos 7.000 informes. Las FFP2 suponen el 33% y lo que son batas, tanto sanitarias como contra riesgos biológicos, suponen el 10%. Entonces, la experiencia que hemos vivido en ITEX, especialmente en la primera ola de la pandemia, que fue desde febrero a junio, pues fue realmente muy más que intensa, ¿no? Más que intensa porque, para bien o para mal, ITEX fue el único laboratorio español con capacidad de medios, conocimiento humana para hacer todo este tipo de homologaciones. Para bien o para mal, toda la electricidad del sistema pasó a través nuestro. Nos tuvimos que poner codo a codo con el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Industria para sacar las normas que no existían, para ver cómo se homologaban las mascarillas, porque no había nada. Entonces, pues nada, entonces estuvimos desde febrero a junio
pues realmente fuimos el único laboratorio en España, colaboramos con máxima cercanía con los Ministerios de Sanidad y de Industria y Consumo, por supuesto con la Generalitat Valenciana a todos los niveles de consellerías diferentes y también con las restantes 16 comunidades autónomas españolas, porque obviamente pues, venían aquí incluso peticiones por parte de presidentes de comunidades, de consejeros de todas las tipologías de Rioja, de País Vasco, Andalucía, Extremadura, etcétera. Y nada, fue una etapa realmente intensa, muy bonita, porque estuvimos en primera línea, trabajando como esenciales en presencial desde el minuto 1 hasta hoy, trabajando en estos laboratorios 24 horas, 7 días a la semana. Y bueno, pues nada, a partir de junio más o menos esto empezó ya a venir a un nivel más razonable de carga de trabajo. Y entonces, bueno, seguimos ahí. A partir de julio, pues aparecieron otros laboratorios en España y centros tecnológicos que empezaron a ofrecer esos servicios, lógicamente, cosa que también agradecimos. Y pues nada, la verdad es que hemos estado, ¿qué hemos hecho? Estar pegados al suelo. Cuando no había nada, pues sí que es verdad que enseñamos 2 prototipos, una de quirúrgica a base de tejido fabricado en España, de no tejido, y otra de 4 capas de higiénica. Entonces hicimos un proyecto muy bonito, tanto con la Generalitat Valenciana, a través de IBACE, que promovió la fabricación en la comunidad de 8 empresas que hacían ese tipo de mascarillas enseguida para poner soluciones en el mercado, como con el Ministerio de Industria a través de FEDECO, que es la Asociación de Construcción Española, que también los mismos prototipos pues, se pudieron fabricar a nivel de España con pues, una docena de empresas además. Y bueno, pues esa ha sido nuestra experiencia muy intensa y la verdad es que muy gratificante. ¿Y ahora cómo está la situación ahora? Pues ahora está muy bien. Ahora está muy bien porque, claro, si comparamos esto con cuando estábamos en marzo, que nadie no podía fabricar nada porque no sabían ni cómo hacerlo, ni con qué productos, ni había nada homologado, pues ahora todo el mundo, más o menos, tiene sus productos homologados, las empresas han echado un paso para adelante y muchas de ellas pues se han reconvertido a hacer producto sanitario, otras están compaginando esta línea nueva de trabajo con sus líneas convencionales de trabajo, con textiles para el hogar o textiles para la confección. Y hoy en día pues la cosa ha cambiado del cielo a la tierra porque pues, antes teníamos una sociedad que no sabía qué hacer, unas industrias que tampoco tenían ningún producto homologado ni sabían cómo tenían que hacerlo, con las fábricas textiles paradas porque o hacían eso o no tenían otro trabajo, con lo cual el dramatismo de la salud se le unía al dramatismo de la economía. Y ahora, pues bueno, quiere decir que ahora está la cosa desde el punto de vista industrial y de abastecimiento de mascarillas y equipos de protección, pues estamos en otra era, porque pues más o menos las empresas saben lo que tienen que hacer y tienen los productos homologados, las normas existen, y entonces ahí pues la cosa digamos que funciona mucho mejor y yo diría que hoy en día razonablemente muy bien. ¿Cuántas empresas se han involucrado de la Comunidad Valenciana, si podrías decir? Que hay? Pues yo te diría un número aproximadamente pues, más de 500. ¿Solo de la Comunidad Valenciana o de todo el territorio español? No, la Comunidad Valenciana puede ser más de 500. No sabía yo que tuviéramos tantas empresas de textil en la Comunidad Valenciana, Colines. Pues sí que hay, sí. Bueno, y ya muchas gracias, Vicente. Carlos, y ya ligando, yo sé que vuestro papel como el trabajo de ergonomía y el bienestar del usuario ha jugado también un papel importante en toda la labor que ha desarrollado Vicente. Sí, ¿qué nos puedes contar de este trabajo? Vosotros habéis mejorado incluso los productos e incluso también habéis lanzado una plataforma para esos días que estuvimos confinados. Sí. Con diferentes utilidades. Nuestra actividad, por un lado, enlazando con lo que comentaba Vicente previamente, agradecer porque durante la pandemia estuvieron apoyándonos en el diseño de una mascarilla, que en este caso era
polimérica fabricada por impresión 3D, les mandábamos las muestras, nos ensayaban rápidamente para intentar homologarla. Eso fue durante la locura de la pandemia, pero es verdad que no nos centramos solo eso, como tú dices. Luego hemos colaborado también en el tema de las mascarillas a nivel nacional en la generación de una nueva normativa para lo que serían las especificaciones para mascarillas higiénicas no reutilizables en niños, bajo una UNE que se está generando, la 0064 del 2020, y es verdad que a partir de ahí empezamos ya a trabajar también en otras cosas, ¿no? Como el Centro de Biomecánica, que nos dedicamos al cuidado de la salud no solo de las personas, sino también, bueno, de los trabajadores, y bueno, y también trabajamos con las empresas. Teníamos ya una aplicación que era Sumat y hemos reorientado esa aplicación telemática Sumat para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las personas que estaban en casa. Ya no solo trabajadores, sino personas normales, ¿no? Entonces lanzamos dentro de esa plataforma diferentes acciones que eran era Muévete, que intentaba que las personas que estaban en casa hicieran ejercicio físico y se mantuvieran activas. Otra que era para conectarse, que trataba de personas con poco conocimiento informático que fueran capaces de tener una relación telemática con sus familiares. O también el trabajo saludable, pues como todos estábamos en casa no sabíamos cómo poner el ordenador y dónde estaba pues yo me tuve que recolocar todo en mi casa, ¿no? Y estar cómodo, que normalmente en el trabajo es un entorno más amigable para trabajar, y entonces eran recomendaciones básicas de salud laboral, pero en casa. Todo lo hemos trasladado a casa y bueno, pues eso ha servido bastante a dar esa ayuda, ¿no?, al ciudadano durante este tiempo que ha sido o fue bastante duro. No tiene nada que ver aquellos meses de la primera ola con los meses que estamos viviendo ahora. Todos, como decía Vicente, íbamos muy perdidos, todos completamente en qué normativas, qué aplicaba qué tipos de mascarillas había. Todos tuvimos que estudiarnos los tipos de mascarillas que existían en el mercado, si las higiénicas, las FFP2. Bueno, fue duro, fue bonito, muy bonito, pero duro. Y bueno, también, aunque eso se lo dejaré también a Luis, que lo cuente él, trabajamos bastante codo a codo con la universidad y en este caso con AIDIME y con el Hospital Clínico en el desarrollo de un respirador, que creo que ha sido la experiencia más gratificadora que hemos tenido en estos meses, porque junto con Luis, porque tanto él como yo estábamos implicados al 100% en el proyecto, en muy poquito tiempo desarrollamos un respirador mecánico que, bueno, ahí está en la fe, pero bueno, se lo dejo también para que lo cuente Luis. Luis, cuéntanos lo del respirador mecánico, que a mí me gustaría saber qué es capaz de sustituir a un respirador de los que de aquellos que se escaseaban en aquel momento, o no es todavía capaz, o sí, o cuéntame en qué consiste este respirador y dónde se está aplicando. Bueno, ya te voy a explicar lo del respirador, pero me gustaría comentarte también otras cosas que hemos hecho para que veamos un poco la evolución. Exacto. Bueno, en el tema del respirador, al final cualquiera de todas las iniciativas que hemos llevado a cabo es imposible llevarla a cabo por nosotros mismos sin la ayuda de diferentes agentes, cada uno con un área de conocimiento totalmente complementaria y como decían mis compañeros anteriormente, es muy difícil, por un lado, tener conocimiento de todo y además con las urgencias y con las prisas que habían en aquel momento, poder llevar a cabo todo este tipo de resultados sin poder trabajar en equipo y volcados 100% para poder conseguirlo en el menor tiempo posible. En el caso del respirador, la iniciativa surge del Centro de Investigación e Innovación en Biomecánica, en Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, que fue la entidad que empezó con esta iniciativa a partir de lo que transmitían más o menos a principios de marzo con el estado de alarma los diferentes hospitales, las UCIs de los hospitales, que básicamente era una escasez de equipos de ayuda a la ventilación mecánica para pacientes que con el COVID-19 mostraban insuficiencia respiratoria, entre otras patologías. Entonces, en este caso, había una escasez de estos equipos. Estamos hablando de equipos comerciales con marcado C. Eso implica que cumple toda la legislación vigente en materia de producto sanitario
para ser comercializado pues en este tipo de entornos hospitalarios. Entonces, nosotros, junto con la ayuda de diferentes expertos en anestesistas, expertos en enfermedades respiratorias, es decir, médicos que conocían exactamente cuál era el comportamiento de los pacientes y qué características debían de tener estos equipos, junto con guías que en aquel momento se estaban publicando incluso por la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, pusimos un equipo multidisciplinar de ingenieros de la Universidad Politécnica, del Instituto de Biomecánica y de IDIME para desarrollar pues unos equipos que estaban basados en lo que sería un ambú, que es el nombre comercial, que viene a tener una botella que se utiliza, por ejemplo, en las SAMUs cuando pues un sanitario tiene que insuflar aire en los pulmones al paciente. Pues lo que hicimos fue un equipo que de manera automática replicara ese movimiento y le insuflara el aire en los pulmones al paciente, con la característica que el propio médico podía establecer todos los parámetros del proceso. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, el caudal de aire necesario, el ratio de inspiración-expiración, incluso poníamos sensores de presión para medir la presión. En definitiva, es un equipo que fue desarrollado pues incluso con los componentes tan escasos que en aquel momento se podían encontrar, porque había fábricas cerradas, había escasez de suministros, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso se utilizaron pues componentes de mercado para garantizar fiabilidad en el equipo y que además pues eso estuviera funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana de manera continua. Entonces, ese desarrollo que se hizo, se fabricaron varios prototipos que fueron sometidos a diferentes ensayos de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, ensayos funcionales, ensayos preclínicos en animales, en este caso en un cerdo, se contó con la colaboración, por ejemplo, del Hospital La Fe para hacer la prueba del cerdo en el cual se le inyectó, inoculó el virus para ver si era capaz de mantenerlo vivo durante un periodo de tiempo, según marcaba un ensayo. También, por ejemplo, con la Universidad Católica se utilizó un pulmón artificial también que ofrecía la resistencia pulmonar de un paciente COVID para calibrar el equipo. Élite también colaboró con nosotros en la realización de ensayos de seguridad eléctrica y compatibilidad, junto con el ACO en Madrid. Y al final todo esto sirvió para que la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario nos autorizara para utilizar este producto en fase de investigación clínica en hospitales. Entonces, se preparó toda la documentación necesaria para que diferentes hospitales, en particular el Hospital Clínico de Valencia, que también formó parte de la investigación desde el principio a través del doctor Rafael Badenes, responsable de anestesia del Hospital Clínico, pues se llevará a cabo esa investigación clínica y ahí es donde estamos. Estamos realizando ahora mismo la investigación clínica de ese equipo en el Hospital Clínico de Valencia. En principio, la funcionalidad es exactamente la misma que la comercial marca 12, pero no puede ser comercializado y solamente puede ser utilizado en esa función de investigación clínica. Destacar ahí, Luis, bueno, también por complementar un poco lo que comentabas, que bueno, tenemos una participación, es verdad que desde el principio casi se unió Fori, Celestica, TAM, empresas de Comunidad Valenciana, se ofrecieron de forma casi altruista a desarrollar el equipo. De hecho, ahora están preparados tanto Celestica, Ford como TAM para fabricar las unidades si fuera necesario en cualquier momento un suministro de nuevos equipos. Y bueno, estamos a la espera de poder empezar ese ensayo clínico que esperemos, es un poco contradictorio, ¿no? Esperemos que nunca haya que usarlo porque querría decir que no quedan respiradores disponibles de los comerciales en Comunidad Valenciana y sería muy malo. Querría decir que están saturadas las UCIs, pero por otro lado es la única forma que nos permitieron llegar a un ensayo clínico, ¿no? Cuando no es un uso, como diríamos, compasivo,
sino que es un uso ya al límite, es lo que nos autorizó la Agencia del Medicamento. Así que probablemente, espero, pero como digo es contradictorio, espero que no haga falta usarlo y nunca sepamos si funciona bien. Pero quiero decir, ¿se va a comercializar en algún momento o no? En principio no. En principio es lo que os digo, para poderlo comercializar necesitaríamos hacer ese ensayo clínico en humano. De aprobar Está aprobado por el hospital y por la agencia, pero solo como uso excepcional en caso de que no existan respiradores comerciales. Como decía Luis, el sistema funcionará perfectamente porque ha sido evaluado en animales y previamente con un simulador de pulmón, que ese simulador utilizaba las condiciones de neumonía dura. Entonces, si el equipo funcionaba ahí bien, era un simulador muy caro el del CEU, o sea, con muchas funciones, y ahí se vio que era perfectamente regulable y seguro el equipo. Pero, claro, habiendo este estimamos que puede costar 3.000 euros a un hospital, y los que hay ahora mismo cuestan 20 o 25.000, 30.000 euros. Sí, no llega. Se ha diseñado para que cueste en torno a 2.500 euros el equipo. O sea que el ahorro es considerable. Sí, es considerable. Aquí la cuestión es que para poder comercializarlo, las etapas serían primero pasar la fase de investigación clínica y posteriormente continuar haciendo los ensayos que marque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para poder ponerle el marcado C al equipo. El equipo actualmente no tiene el marcado C, ha sido aprobado, digamos, con una... cumpliendo parcialmente los requisitos que deberían de tener los equipos comerciales y también debido a la urgencia y la situación excepcional de la pandemia. Como pasa en muchos productos sanitarios, si no tienes el ensayo clínico no puedes pasar a fabricarlo. Y es un poco a veces la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno. ¿Y este proceso cuánto podría durar si se llegara a comercializar? Porque si me estáis diciendo que el ahorro considerable para la administración es importante, ¿no? En principio el plazo que se ha fijado para llevar a cabo la investigación clínica en principio es 1 año. ¿Vale? No obstante, como comentaba Carlos, estamos condicionados a que se pueda utilizar en caso de que no exista disponibilidad de equipos de mercado C. Lo que estamos tratando de dinamizar es que se unan más hospitales a esta investigación clínica y también estamos poniendo a disposición en general de la sociedad, de aquellos lugares donde tengan menos recursos o tengan escasez de estos equipos, pues que puedan utilizarlo y se adhieran a este proceso de investigación clínica. Creemos que puede tener una salida en el tercer mundo, dado que es un equipo que gasto energético puede ser muy poquito el que necesite. Entonces, para situaciones de emergencia en sitios poco accesibles, porque es un equipo dentro de lo que cabe muy pequeñito, puede ser fácilmente transportable y con condiciones muy básicas de infraestructuras poderse usar. Es fácil de usar, además es muy fácil de usar. Muy bien. Bueno, para acabar esta primera ronda, yo ahora quería que Gonzalo me dijera qué papel ha jugado Reddit, ¿no?, para coordinar toda esta labor que han desarrollado o que siguen desarrollando los institutos, ¿no? O como enlace con la administración o con las empresas. ¿Cuál ha sido el papel que ha desarrollado Reddit en este sentido? Pues, Gemma, antes de entrar a contarte lo que hemos hecho exclusivamente desde Reddit, yo quisiera incidir en algún elemento o algún aspecto vinculado al último proyecto que han comentado, el de respirador, para que veas un poco la forma de proceder de nuestros centros. Es decir, en el primer momento, el peor momento de la crisis sanitaria, todos los días veíamos grandes titulares de prensa de grandes multinacionales fabricando ya los respiradores. Sin embargo, había otro proyecto más cualificado, más sensato, más pausado, que era el que te han comentado Carlos y Luis. Hoy en día ya nadie habla de los respiradores que estaban fabricando supuestamente esas grandes multinacionales automovilísticas, porque jamás existieron. Se llevaron los grandes titulares. Los centros de Reddit, en este caso a través de IDIME y del IBV, siguen trabajando en ese proyecto, que es una realidad,
que, como decía Carlos hace un momento, tiene visos de ser una solución futurible para países del tercer mundo, porque estamos hablando de ahorros que superan el 80%. Eso es una realidad. Lo otro son titulares de prensa. Y es un poco el marchamo de la red, ¿no? Es la sensatez, el huir del titular fácil y trabajar para aportar soluciones. Vicente, que lo tengo aquí, me va a permitir que es otro caso de lo que te estoy hablando. Durante la pandemia y sobre todo en los primeros momentos en los que nadie había hecho nada, no había de nada, los centros estaban obsesionados en trabajar, en aportar soluciones, en de manera altruista y voluntaria ponerse al servicio de la administración, de las empresas, de los ciudadanos. Y eso es yo te diría, una marca de los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana, y eso no lo tiene cualquiera. Por tanto, lo decía al principio, creo que somos activos estratégicos de esta comunidad, y si de algo ha servido esta crisis es precisamente para darnos cuenta como sociedad de este valor que tenemos, de este activo que es de todos y está al servicio de toda nuestra comunidad. Por tanto, vuelvo a incidir en la oportunidad histórica de repensarnos a través de los centros y de otros agentes estratégicos, de repensarnos, de definir qué modelo de sociedad queremos para esta comunidad autónoma. Cierro paréntesis y ahora entro a hablar de lo que hicimos por parte de Reddit. Pues como no podía ser de otra forma, desde la asociación lo que ejercimos fue de interlocutor en muchos casos con la administración, con los centros, con las empresas que se acercaban directamente a Reddit, buscando soluciones, buscando una oportunidad o buscando un interlocutor válido con el que hablar. A partir de ahí, internamente coordinamos estas gestiones con los centros. En muchos casos, pues adentrándonos en competencias que no nos correspondían, pero yo creo que lo que sí que se dio fue un clima de máxima implicación por parte de los 11 directores, de los profesionales, los 1.800 profesionales que integran los centros, porque había una obsesión en esos momentos. Era aportar soluciones cuando, insisto, nadie estaba haciendo nada porque eran los primeros momentos de la pandemia. O sea, el primer agente del sistema que reaccionó ante lo que se nos venía encima fueron los centros tecnológicos. Además, lo hicieron de manera individualizada y como colectivo, como ecosistema que está acostumbrado a colaborar, a intercambiar conocimiento, en definitiva, a sumar esfuerzos por objetivo. Y en este caso, pues como dice el titular, ¿no? El eslogan, tots a la veu, ¿no? Pues no hizo falta la veu. Directamente, en cuanto empezáramos a atisbar lo que tenía que venir después, pues de verdad que fue un ejemplo de colaboración, de desinterés, de intentar arrimar el hombro por buscar soluciones. Buscar soluciones no solo para la Comunidad Valenciana, y como decía Vicente o Laura, colaborando con empresas, con administraciones, sino poniendo a disposición, o sea, poniendo nuestro conocimiento al servicio de aquellas entidades de cualquier parte del mundo que pudieran beneficiarse de ese conocimiento. En ese sentido, desde Reddit lo que armamos junto con el IBACE fue una plataforma para compartir ese conocimiento, ¿no? Una plataforma que se llama Sumamos frente al coronavirus, y donde, en definitiva, lo que hemos hecho es recopilar todas aquellas 40 soluciones que de manera prácticamente inmediata los centros pusieron encima de la mesa para combatir el COVID. Esa plataforma es una plataforma viva que constantemente se está actualizando y que administraciones de todo el mundo ven ese referente de información, de conocimiento, para posteriormente hacer las suyas y desarrollarlas en sus diferentes ámbitos territoriales, ¿no? La pregunta sería, ¿y cómo es posible todo esto? Porque lo que se ha demostrado es que si los centros han dado soluciones inmediatas es porque previamente había un modelo que se ha evidenciado que funciona, que es mejorable como todo, pero que es un modelo vivo, activo y eficiente. En ese sentido, a mí me gustaría reconocer la labor que desde el principio de la red se ha desarrollado por parte antes de INPIVA y ahora de IBACE. Si los centros ponen encima de la mesa casi 900 proyectos de I+D+I todos los años, si en los últimos 5 años la red ha desarrollado casi 5.000 proyectos, ese conocimiento basal es sobre lo que se ha fundamentado las soluciones que los centros han podido aplicar y desarrollar
en torno a una situación sobrevenida como es el COVID. En ese sentido, yo creo que es de recibo que reconozcamos esa colaboración y esa implicación de IBACE para que los centros tengan un modelo compartido, una colaboración público-privada que en definitiva beneficia a las empresas, por supuesto, pero en definitiva beneficia al ciudadano de esta Comunidad Valenciana. Claro. Voy a darle paso a Laura, que estaba levantando la mano y que nos quiere decir algo. No, realmente iba a ir en la misma línea que Gonzalo. La verdad es que yo creo que todos los institutos hicimos más o menos lo mismo. Es mirar dentro fuera, mirar dentro qué capacidades teníamos, gracias justamente a esa inversión continuada a lo largo de los años, y de qué manera podíamos ayudar tanto a las empresas como a la sociedad en general, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Bueno, institutos podían hacer mascarillas, respiradores. Nosotros en nuestro caso, la verdad es que tuvimos un momento de no podemos ayudar de la misma manera, y no fue así. En el caso, por ejemplo, nosotros lo que nos dedicamos en cierto modo inicialmente fue a poner en contacto. En aquellos momentos, en marzo, como comentábamos, de crisis absoluta, de no sabíamos con qué material hacer las mascarillas, qué se podía hacer, pantallas y demás, sí que pusimos en marcha a petición de IBACE, una plataforma que llamábamos Collaborate Connect, que tenía por objeto recoger las capacidades de las empresas, tanto a nivel de confección como las necesidades sanitarias. Digamos, era una especie de plataforma de oferta y demanda que trataba de casar pues, quién disponía de determinado material, quién tenía la capacidad de hacerlo, y además era curioso ver el tipo de entradas que había en la plataforma, porque había desde multinacionales a empresas muy pequeñitas con una capacidad mínima, pero que te decían, mira, yo tengo esta máquina de coser o tengo tal y la pongo a disposición. Además de a nivel individual. Nosotros también comentabas antes la importancia de los datos. Te he comentado simplemente el trabajo de inteligencia artificial porque es como muy llamativo, pero lo que hicimos fue mirar todo lo que teníamos dentro y decir, bueno, ¿y cómo lo pongo a disposición de los demás? Sacamos el sistema de optimización de rutas, por ejemplo, para el reparto de medicamentos entre hospitales para que los enfermos crónicos no tuviesen que hacer cola a veces de 1 o 2 horas en el hospital a la espera de su medicamento. Bueno, pues que de una forma se pudiese repartir el medicamento, y eso, por supuesto, yo creo que como todos los demás lo hicimos de manera totalmente altruista y muchas veces multiplicando horas casi, además de las que se producían aquí. Pusimos toda nuestra infraestructura Big Data a la capacidad, a la disposición, digamos, de empresas, otros grupos de investigación, centros de investigación sanitaria y otros centros tecnológicos para que pudiesen realizar sus experimentos. O sea, yo creo que eso fue un tema importante. Y sobre todo, cuando comentábamos desde nuestro punto de vista, pusimos en contacto, tratamos de colaborar, en nuestro caso, ayudando a las empresas del sector TIC a que contactasen con otras empresas que estaban realmente necesitadas en materia de digitalización, ya sea a través de webinars, que bueno, nos hinchamos, realmente hicimos una gran cantidad, un despliegue tremendo de webinars de todo tipo, muy técnicos, pero también genéricos, para que las empresas, digamos, de todos los sectores pudiesen conocer de qué manera podían desde trabajar en remoto, ver temas de ciberseguridad o conocer las diferentes tecnologías habilitadoras. Y también colaboramos para que todas las empresas que querían ofrecer sus herramientas, siempre con carácter altruista, no con la idea de comercializar, pudiesen disponer de una plataforma en este caso a nuestra propia página web, e informar de aquello que querían ofrecer, digamos, al resto de empresas de sectores, de manera que pudiesen, mediante la digitalización, seguir trabajando. Fue la base de que hicimos, colaborar y ayudar a que las empresas realmente siguiesen funcionando. Mira, pues le voy a dar paso a Vicente, que también quiere decirnos algo. Vicente, cuéntanos. Primero que nada, pues poner un número en contexto, que antes a Gemma le ha sorprendido con razón. Claro, como hay, me ha sorprendido, sí. He visto la cara, luego por eso no he querido interrumpir a mis colegas, pero que como hay muchas empresas que tienen varias homologaciones y certificaciones nombres, realmente son unas 500 empresas en toda España y unas 200 en Comunidad Valenciana. Pues, poner en contexto el número que me has preguntado antes y dejarlo clarificado, ¿vale?
Después, ITEX tenemos dos divisiones que son fundamentales en nuestra actividad. La división de laboratorios que llamamos, que se dedica a homologaciones y certificaciones, y la división de I+D. Entonces, destacar en la división de I+D un proyecto que es muy chulo, en el que estamos trabajando, que hemos llamado el proyecto Trust, y que dentro del paquete que ha sacado el CDTI de proyectos para ámbito sanitario, lo ha aprobado con la máxima puntuación, con 90,5 puntos sobre 100, compitiendo de forma transversal con todos los proyectos que se han presentado en España en esta gran bolsa, que hay incluso proyectos de vacuna, etc. Entonces, esto, lo que hemos desarrollado es un bioindicador que simula el tamaño y la morfología del virus, de forma que en la membrana externa proteica, este bioindicador le inyectamos una sustancia, un colorante que decimos en textil, de forma que lo que hay detrás de esto es ver cómo, en qué circunstancias y de qué manera somos capaces de matar el virus, ¿no? Porque muchas cadenas o comercios o fábricas nos dicen cuánto tiempo está el virus en un tejido, en la ropa, y bajo qué condiciones podríamos estar ciertos de que ese virus lo matamos, ¿no? Entonces, por eso hemos desarrollado este bioindicador que simula en tamaño y en morfología la capa proteínica externa del virus, y con un colorante hemos llegado a las conclusiones de que hay varias maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, una muy sencilla es que con calor seco a 60 grados, tú lo metes en una cámara a 60 grados durante 30 minutos y matas el virus. También a una temperatura más alta, por ejemplo en un planchado, que puedes llegar en vez de 60 grados pues hasta 90 o 100 grados, en 2 minutos te cargas el virus. Y entonces este tipo de aplicaciones están siendo muy prácticas, muy útiles para superficies, para textiles, que es lo que hicimos nosotros primero, para muebles, para cualquier tipo de elemento donde pueda estar depositado el virus, ¿vale? Y entonces este proyecto es un proyecto muy chulo, muy sencillo, pero muy operativo, que está teniendo pues mucho éxito. ¿Este lo estáis poniendo ya a disposición de las empresas? Sí, estamos acabando de dar la última vuelta, pero ya hemos puesto, a ver, lo estamos poniendo porque el bioindicador no hace falta dárselo a la empresa. Nosotros lo que hacemos es, ya estamos dando soluciones, porque oye, el que quiera matar al virus ya sabe que calor seco a 60 grados con 30 minutos se lo ha cargado. En un planchado con una vaporeta, en 2 minutos de vaporeta te has cargado el virus. Porque esto ya lo hemos investigado en nuestros laboratorios. O sea que ya lo hemos puesto a disposición de grandes cadenas y de muchas empresas. Porque realmente la investigación que vale es la solución. Cuando tienes la solución, ya sabes cómo te lo tienes que cargar. Eso es interesante. Yo he tenido que dejar mis exámenes 4 días en papel en cuarentena para luego poderme poner a corregirlos. Los podía haber metido en el horno, bueno, igual los quemo. Lo malo es que los puedes perder. No, 60 grados no te cargas nada. Son 2 minutos, entonces esto que hacen en... 60 grados, 30 minutos. 30 minutos. La vaporeta, porque lo típico cuando te vas a probar una prenda que luego cogen y hacen en un segundo. Eso no vaporeta son 2 minutos de vaporeta, aproximadamente. Bueno. Tenemos la documentación exacta. Le vamos a dar paso a Luis, que nos quiere comentar alguna cosa. Sí, a mí me gustaría que no dejarme nada de todas las cosas, iniciativas que hemos hecho, porque la verdad es que aquí en la casa hay tantas áreas de conocimiento y experiencias que creo que son interesantes ponerlas en común con vosotros en este evento. Entonces, una de ellas, por ejemplo, yo creo que nuestra actividad ha ido evolucionando desde el estado de alarma hasta... Un momentito, por favor. Es que, perdonad, tenía aquí una persona que entraba al despacho. Que digo que el estado, nuestra actividad ha evolucionado desde el inicio, desde que se generó el estado de alarma, incluso sigue habiendo actividad, como comentaba Vicente, en actividad de I+D, en cosas que estamos trabajando ahora que creo que puedan ser interesantes. Entonces, en el estado de alarma, a principios de marzo prácticamente, pues había una serie de carencias en las que estuvimos trabajando,
Desde sistemas de ayuda a la respiración, como hemos comentado, el respirador, incluso seguro que oísteis hablar del tema de las válvulas que se conectaban a las máscaras de Decathlon, que en aquel momento se recogían de manera masiva, pues estuvimos trabajando con otros agentes que habían desarrollado una solución para acoplar a estas máscaras para ayudar a la respiración. Estuvimos trabajando también al principio con el tema de las protecciones faciales, porque en aquel momento también salían en las noticias pues, sanitarios que no tenían medios o recursos que estaban en primera línea para protegerse. Pues estuvimos desarrollando una pantalla de protección facial, pues que incluso en aquellos momentos también había que ir con cautela porque todo el mundo estaba desarrollando muchas cosas por la urgencia, pero había que estar seguro que lo que estabas la solución que estabas aportando no estaba generando nuevos peligros, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando tú desarrollas cosas de manera rápida y con conocimientos parciales, pues puedes cometer errores, ¿no? Entonces, en aquel momento, antes incluso de facilitar esas protecciones faciales, pues quisimos asegurarnos y pasamos por el Centro Nacional de Medios de Protección para poder hacer unos ensayos y certificar que el producto que estábamos colocando y facilitando a los sanitarios en aquel momento pues cumplía con unos mínimos de seguridad establecidos. Y se pusieron y se facilitaron, por ejemplo, a diferentes hospitales como por ejemplo la FE. Todo eso fue, digamos, al principio de la pandemia. Luego también tuvimos, aparte del respirador del que hablamos, luego vino otra etapa, que era, si os acordáis, bueno, ya ha pasado un poco toda esta etapa del confinamiento y ahora hay que volver a las aulas, ahora hay que volver al trabajo, ahora hay que volver a casi una vida normal. Exacto, a la nueva normalidad. Entonces ya en aquel momento, en el mes de mayo aproximadamente, pues una de las iniciativas en las que participamos es que el Ministerio de Ciencia e Innovación pues puso en marcha un grupo que supongo que os sonará, el Grupo de Trabajo de Innovación para el Diseño de Materiales de Espacios COVID-19, pidió a un grupo de agentes, entre los cuales estábamos AIDIME, pues que desarrolláramos una guía que facilitara cómo tratar los espacios relacionados con el hábitat, tanto en espacios públicos como en espacios privados, para poder prevenir contagios y facilitar la nueva normalidad. Entonces, esa guía fue publicada con el nombre de Retos y Soluciones del Mobiliario, sus materiales y los espacios en la lucha contra el COVID-19. Además de eso, se publicó otra guía también a petición del Ministerio de Ciencia e Innovación y el grupo que creó en su día, en el mes de mayo, que lleva por nombre 8 claves para abrir más tranquilos, ¿vale? Esto se orientaba también a los negocios, en fin, al comercio en general y, bueno, como decíamos, había que abrir los establecimientos en definitiva a la nueva normalidad. Entonces, todo lo que es mobiliario, accesorios, etcétera, pues debido también a nuestro conocimiento del sector, pues ahí aportamos soluciones. Bien, a partir de ahí también hubo trabajo y colaboración con muchas empresas. Había muchas empresas que estaban desarrollando soluciones para facilitar esto, desde mamparas, soluciones para herrajes, para productos de limpieza, de desinfección, etcétera. Entonces, bueno, ahí estuvimos apoyando a empresas a la realización de ensayos, por ejemplo, para verificar y certificar productos tales como mamparas o recubrimientos. Por ejemplo, colaboramos con empresas. Aquí hay otra cosa importante y es que en esa nueva normalidad, pues por un lado se estaban generando unos cultivos para poder llevar a cabo la investigación en hospitales, etcétera, sobre el tema del COVID, pues algunos de los ejemplos que comentaba Vicente. Y por otro lado, pues también era necesario trabajar con, por un lado, los envases para recoger esos cultivos, los residuos de esos cultivos, y por otro lado, pues imaginaros la cantidad de residuos que se generan posiblemente contaminados, como por ejemplo guantes, mascarillas y cualquier otro tipo de producto, ¿no? Entonces,
tan importante es en sí el propio producto, tejido o digamos, ese elemento de protección, como el embalaje para guardar todos esos residuos, manipularlos y luego tratarlos. Entonces, ahí estuvimos trabajando también con diferentes empresas en el asesoramiento del diseño de ese embalaje y luego en la certificación dentro de lo que sería el laboratorio de mercancías peligrosas que tenemos aquí en la casa. ¿Vale? Creo que es importante también mencionarlo. Luego, por otro lado, otra cuestión de la nueva normalidad es que todos nos hemos vuelto muy escrupulosos, por emplear un adjetivo quizás más adecuado, en lo que es la limpieza y desinfección de cualquier tipo de superficie, ¿no? A muchas veces sin tener en cuenta el posible impacto que pueda tener ese material de desinfección sobre determinadas superficies. Por ejemplo, en el caso de mobiliario o en el caso de superficies metálicas, pues el hecho de utilizar productos químicos pueden dañar esa superficie. Entonces, ahí también lo que estamos ayudando a las empresas es a hacer estudios para ver cómo se comportan todos esos productos químicos de limpieza y desinfección sobre el envejecimiento o el deterioro de esas superficies. Ahí hay mucha necesidad ahora también por parte de las empresas. Y ahora, por ejemplo, también en temas de I+D se está trabajando pues en el desarrollo de recubrimientos también basados en esencias naturales o en elementos naturales, incluso con nanomateriales, podríamos decir, funcionalizar nanomateriales para que tengan propiedades biocidas y virucidas y que se pueden aplicar en diferentes sustratos, madera y metal, por ejemplo. Ok, bueno, yo ahora quería preguntaros ya a nivel general, creéis que todo este trabajo que vosotros habéis generado va a dar lugar a que se cree en la Comunidad Valenciana una industria sólida orientada al sector sanitario o qué creéis vosotros? ¿O que va a hacer falta otro tipo de medidas pues, por parte del gobierno, por parte de la administración, para que se dé el caso y este sector sanitario se asiente y no haya necesidad, si ocurriera otra vez, que puede ser, que tengamos que depender de terceros? ¿Quién quiere empezar? ¿Vicente? Lo que sí que os pediría es que bajarais las manos y me las volvierais a subir. Ahora le damos vez a Vicente porque ahora... Sí, en lo que hace referencia al sector textil, el sector sanitario ya existe y está funcionando muy bien. Y bueno, pues aquí está claro que cualquier ayuda por parte del gobierno pues es buena, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los sectores al final funcionan por propia competitividad y por sí mismos, ¿no? Pero que cualquier ayuda será bien recibida. Pero sí que hay un punto que queremos hacer énfasis, ¿no? En los concursos públicos de material sanitario, pues muchas veces parece mentira que cómo terminan esos concursos públicos, porque acaban viniendo a España para compras públicas sanitarias producto de fuera, de cualquier país, puede ser China u otro sitio. Quiero decir que sería muy importante que todas aquellas administraciones que hacen un concurso público, ya sea de material sanitario o de otro tipo de material, que son pues para compra pública de la española, pues que tuviesen en cuenta, está claro que la libre competencia es un hecho, pero bueno, seguro que hay formas en los pliegos de tener en consideración pues si el producto es producto nacional, tanto si el CIF de la empresa que al final se lleva el concurso es un CIF español, como si es una empresa que fabrica en España, no una empresa que coge y lo importa de fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Realmente yo ahora no estoy en condiciones de decirlo, pero seguro que hay unas normas internacionales que cumplir, pero también yo creo que ahí hace falta un esfuerzo imaginativo e innovador por parte de nuestros gobernantes autonómicos y nacionales, porque esto realmente es un crimen. Quiero decir que nos hemos dado cuenta en la pandemia de lo necesario que es tener industria local, en este caso sanitaria, aunque esa reivindicación puede extenderse a otras industrias, como para ahora decir, oye, no,
que menos que si ya no es que demos ayudas o no, porque oye, las empresas sean competitivas por sí mismas, pero cuando se hace compra pública española, ya sea a nivel nacional o de cualquier autonomía, debería haber de alguna forma una consideración especial para que ese producto sea fabricado en nuestro país. Eso, una. Y dos, resulta que últimamente en los medios de comunicación pues hemos visto que se han bajado el IVA de las mascarillas. Pero luego cuando hemos ido a la letra pequeña, resulta que solamente se ha bajado el IVA de 21 al 4% en las mascarillas quirúrgicas. No siendo así, que se ha mantenido el 21 en las mascarillas higiénicas y FFP2, que son ambas dos las que se están produciendo de forma masiva en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. Porque esas quirúrgicas, que básicamente pues muchas veces están viniendo de España. O sea que se da la cuestión paradójica de que bajamos el IVA de las mascarillas en unas mascarillas que son fundamentalmente importadas y las mascarillas higiénicas y FFP2 no se baja, se mantiene el 21%, con lo cual eso no tiene ningún sentido. Y se está discriminando y de forma perjudicial, en este caso, la industria valenciana y española. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Le doy paso a Gonzalo y luego por orden a Carlos. Sí, al hilo de lo que preguntabas, lo que se ha demostrado es el papel de la administración como agente dinamizador del propio sistema. Es decir, se ha dado una circunstancia que afecta al ámbito sanitario y en cuanto a la administración ha solicitado fabricación local, la fabricación local ha vuelto a producirse. Por tanto, si esto lo marcamos dentro de la compra pública innovadora y lo aplicamos de verdad y la administración coge el testigo, realmente vemos que tiene el grado de desarrollo y de evolución positiva es muy importante para favorecer que empresas, en este caso de la Comunidad Valenciana, puedan orientar su producción o parte de su producción a atender las necesidades de la propia administración valenciana. Con lo cual, estamos hablando del papel de la administración como generadora de puestos de trabajo en Comunidad Valenciana versus las importaciones de productos que en muchas ocasiones pues vemos que no atienden a los estándares de calidad que realmente son necesarios. Hemos visto mascarillas, por centrarlo en COVID, pero podemos expandirlo a otros ámbitos, mascarillas defectuosas, respiradores que no son tan buenos como los desarrollados como por AIDIME e IBV. Es decir, tenemos capacidades, ¿por qué no aprovecharlas en beneficio de la propia Comunidad Valenciana, de la propia economía de la Comunidad Valenciana, que al final va en beneficio de la calidad de vida de nuestros ciudadanos? Creo que es un reto y que hay que pasar de la teoría a la práctica y llevar a cabo ese modelo de dinamización por parte de la administración. Carlos, cuéntanos, y luego ya Laura. Vale, gracias. Mira, desde el IBV, que trabajamos mucho tanto con grupos clínicos como con empresas, lo que nos hemos dado cuenta, y estoy completamente de acuerdo con Vicente, es que muchas veces cuando la compra pública es un gran instrumento, pero nos encontramos que el producto de fuera sigue entrando masivamente en Comunidad Valenciana y en España. Es un problema no solo regional, sino es un problema nacional. Entonces te encuentras que al final, cuando trabajo mucho con médicos y entramos en quirófanos y vemos casi todo lo que se fabrica viene de fuera, desde la tela que se coloca encima de los pacientes hasta todos los materiales plásticos, todo viene de fuera. Entonces creo que por ahí, sí, todo menos el virus, aunque dicen que también venía de aquí. Bueno, el caso es que tenemos unas circunstancias que nos obligan a generar un tejido industrial. Yo creo que es muy importante generar ese tejido industrial, contar con profesionales clínicos que avalen los productos que desarrollemos aquí, como vía de un poco anclar esa necesidad ya con los hospitales de Comunidad Valenciana, pero luego es verdad que nos encontramos con que es verdad que en el sector probablemente textil hay una mayor facilidad para la introducción del producto sanitario, que la reglamentación es pues un producto clase 1, son productos con una legislación un poquito menos agresiva, ¿no? para el producto, para la empresa que quiera empezar, pero nos encontramos que empresas que en Comunidad Valenciana te fabriquen en plásticos, hay muy pocas que cumplan con todas las certificaciones necesarias o ninguna. Empresas del metal hay muy pocas, muy poquitas.
que fabriquen productos sanitarios en metal, con lo cual tenemos que hacer todos ese estudio de decir, bueno, que tenemos que generar industria, pero necesitamos también que haya una inversión y dinero para que esas empresas no tengan un gasto tan grande para certificarse, ¿no? Y también lo de la compra pública, al final a mí me gusta la idea, pero acabas compitiendo con gente que viene de fuera. Cuando has desarrollado un producto de aquí y al final lanzas esa compra pública, entra en competencia con otro que pueda venir de fuera con el producto. Y a lo mejor no gana el de aquí, gana el de fuera. Entonces yo también creo que hay que hacer ese estudio o ese pensamiento o reflexión de cómo, y lo voy a decir así, cómo protegemos a nuestros productos. ¿Dónde nos podemos coger a la legislación para que lo de aquí tenga una ventaja? Y voy a ser políticamente incorrecto, pero da lo mismo. Bueno. Ok. Laura, dinos. No, suscribo todo lo que han comentado mis compañeros. Bueno, creo que durante la pandemia se ha puesto de manifiesto que las TIC son una herramienta imprescindible y necesaria que ha permitido no solo a las empresas seguir operando, que ya es bastante, la verdad es que hemos hecho unos avances tremendos, sino que también puede dar respuesta a los o ayuda a dar respuesta, digamos, a los principales retos que se plantean la sociedad. Yo espero que con todo lo que hemos vivido y lo que hemos avanzado en materia de digitalización y lo que nos está costando ahora que las empresas han conocido, digamos, que se puede trabajar en remoto, que tenemos que las TIC son una herramienta realmente imprescindible, no demos pasos atrás, con lo cual espero a nivel de creación de empresas, a nivel de que la industria TIC, digamos, el sector TIC que sí existe y además es potente en la Comunidad Valenciana, se haga reforzado, que se siga apostando por él y también espero que avancemos un poco más en materia de TIC aplicada a la salud. TIC aplicada a la salud, donde yo creo que tenemos un trabajo por delante considerable. A nivel de administración pública, lo mismo que han comentado nuestros compañeros, en tema TIC es un drama y lo lleva siendo muchos años. Los precios a los que salen las convocatorias, las licitaciones, teniendo en cuenta que suelen ser programas abstractos. Las TIC no es una mesa, no es una silla, no lo puedes comprar de la misma manera. Y sin embargo salen a precios totalmente ridículos, que hacen que no sean factibles para empresas de la Comunidad Valenciana si queremos mantener un nivel de vida, un nivel de vida adecuado. Muchas veces se lo llevan empresas también de fuera y luego la ejecución de los proyectos son los que son. Suele dejar bastante que desear. Yo creo que en la figura, como ha comentado Gonzalo, del Estado como agente dinamizador. Y la compra pública, soy muy fan de la compra pública de tecnología innovadora real, es decir, la que está bien aplicada y tengo grandes esperanzas en ese tipo de iniciativas. A ver, yo soy muy optimista, ¿eh? Muy bien. Luis, ya por último en esta pregunta, cuéntanos. A ver, yo lo único que puedo añadir a todo lo que han comentado mis compañeros de tertulia es básicamente que yo creo que todo este virus también lo que espero es que implique un cambio de la sociedad que ya se está produciendo y un cambio cultural, porque no hay que olvidar que cada uno de nosotros somos usuario final, somos compradores y nuestros gestos ayudan a lo que comentaban los compañeros anteriores, a que se potencie o el producto nacional o local frente al producto que viene del exterior. Es decir, yo creo que en nuestra casa, en mi casa, por ejemplo, nosotros hemos preferido comprar una mascarilla de Onteniente antes de comprar una mascarilla hecha en China. Entonces, esos pequeños gestos yo creo que pueden ayudar a que las empresas de la Comunidad Valenciana, incluso nuestros gobiernos y todos los agentes implicados, si todo el mundo hiciéramos lo mismo a esa escala, pues yo creo que al final repercutiría en la mejora de la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana y todos los actores que estamos detrás, institutos tecnológicos, administraciones públicas, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, quizás en esto de, en vez de America First, Comunidad Valenciana, no sé, hay que sacar un eslogan similar para la Comunidad Valenciana y para España, pero yo creo que no lo tenemos que creer todos más. Creo que nos falta un poco de creernos de lo que somos capaces y de ver las cosas que se han conseguido, y todo lo que hemos comentado en estas reuniones es un ejemplo de lo que podemos hacer todos juntos, con pequeños gestos. Ok, Laura. Dinos.
Abre el micro. Que no había bajado la mano, pero bueno, sí que quiero aprovechar para comentar que es algo que llevo repitiendo toda la pandemia y es realmente la sensación de orgullo que personalmente tengo y creo que es común a todos los compañeros de los centros tecnológicos de Reddit, que es el orgullo de pertenecer a la red y de ser partícipes de esas grandes cosas que se han hecho. Yo cuando empezábamos la pandemia, nosotros íbamos por un lado, veíamos las mascarillas, las pantallas, todos los tecnológicos trabajando juntos. La verdad es que la sensación de orgullo creo que es algo muy bonito y que, bueno, tenemos que continuar. Totalmente. Sí. Gonzalo, totalmente de acuerdo. Que ligando las dos intervenciones anteriores de Laura y de Luis, a ver, por partes, Luis, el eslogan lo tenemos, Tocha una vez, lo que hay que hacer es creérnoslo de verdad y que no se nos olvide el sentimiento que ha comentado Laura y es cierto, es decir, la sensación de grupo, pero yo no hablaría solo de lo que se vivió en la red, que efectivamente fue y es así, sino incluso con la administración con la que se colaboró muy estrechamente por vínculos, nosotros históricamente pues, a través del IBACES con quien tenemos la interlocución directa. Ese sentimiento se dio y esa sensación de trabajar todos juntos por una situación que nos sobrepasaba a todos. Entonces, lo que no tenemos que perder es, no tenemos que olvidar ese momento y esa forma de afrontar los retos juntos, ¿no? Creo que tenemos poca memoria en esta comunidad y solemos olvidar estos grandes momentos que insisto, son oportunidades históricas para cambiar las cosas. Creo que estamos en ello, ¿no? Creo que si lo sabemos aprovechar, podemos, ¿por qué no?, soñar con lo que hizo Alemania o Japón después de la Segunda Guerra Mundial en cambiar completamente su sociedad si hoy en día pues, estamos hablando de dos grandes referencias mundiales. ¿Por qué no plantearnos este gran reto? Carlos, ¿querías añadir alguna cosa más? Sí, yo creo que en ese sentido, para mí el respirador fue un gran éxito en ese campo, ¿no? Estábamos en un mismo laboratorio, personas del IBV, estábamos de AIDIME, gente de la universidad, del grupo de bioingeniería, de la UPV, e incluso los médicos. Hubo días que estábamos todos juntos allí y no nos contagiamos, enmascarados 6 o 7, con un médico que salía de atender a pacientes y seguíamos todos vivos, seguimos vivos. Y bueno, eso fue espectacular, ¿no? El trabajo que se hizo en tan poco tiempo, y yo no he visto esa unión que tuvimos entre los centros tecnológicos con la universidad, con la clínica. Es muy difícil de ver y fue muy gratificante. Y es verdad que durante ese periodo pues te llegaban pedidos de los makers con el tema de las mascarillas, compartías información con ellos con el tema de las protecciones faciales que llegamos a hacer 10.000 aquí, fabricadas y mandadas a hospitales, a centros públicos. Se hicieron, ¿verdad?, rediseñando lo que serían las protecciones faciales, rediseñándolas con makers, les mandabas el diseño, ellos lo readaptaban. Fue una experiencia de colaboración en red muy grande que no deberíamos perder. Yo ahora no está en el guión, pero no sé si voy a decir, quería saber qué papel vais a jugar vosotros, ¿no? Ahora estamos al punto de que lleguen esos fondos europeos. ¿Cómo va a estar ahí al quite los institutos tecnológicos para conseguir que esos fondos lleguen a los institutos y a través de ellos a las empresas, ¿no? ¿Qué papel vais a jugar vosotros ahí, no? ¿O todavía no lo habéis planteado? Sí que estamos en ello. A ver, Gonzalo, le vamos a dar la palabra. A ver, por empezar, tenemos la oportunidad de captar grandes fondos europeos, ahí estamos todos de acuerdo, falta saber cómo se va a definir y cómo se va a concretar, pero todo parece indicar que, bueno, efectivamente los fondos van a existir y van a ser importantes. Dicho lo cual, para que estos fondos realmente lleguen y se transfieran a las empresas, a la sociedad, es necesario, y lo anuncia el propio gobierno, espero que lo lleve a cabo, es necesario unas modificaciones legislativas y en el caso de los centros tecnológicos es necesario que tanto la ley de subvenciones como la ley de contratación pública se adecúen a la auténtica realidad de los centros tecnológicos. Es decir, hace falta una actualización para equipararnos a los otros agentes del sistema de innovación, universidades, etcétera.
A partir de ahí, entendiendo que competimos en igualdad de condiciones, los centros van a trabajar, por una parte, como lo vienen haciendo desde el minuto 1 de su constitución, trabajando y aportando soluciones tecnológicas en beneficio de las empresas, de las necesidades reales de las empresas de la Comunidad Valenciana y de otras latitudes. Como red seguiremos coordinando y aportando a la Administración esa interlocución necesaria, y yo creo que se nos pide un paso más. Es decir, ante este escenario macro que tenemos en Europa, lo que estamos trabajando ya en colaboración con la Consejería de Economía, fundamentalmente, es plantearnos la posibilidad de definir grandes proyectos estratégicos transformadores del modelo productivo de la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido es necesario que los grandes proyectos de mayor calado, como son los que se nos están requiriendo, pues sean multisectoriales y realmente sean transformadores de la actividad económica y de la comunidad. Estamos hablando de proyectos que superan en mucho las actividades sectoriales actuales. Entonces, por eso lo decía al principio y lo he recalcado varias veces. Estamos en un momento histórico, decisivo, para plantear cuestiones que pueden ser importantísimas para el futuro de la Comunidad Valenciana. Muy bien. Tú has hablado de no sé si, Carlos, ¿quieres decirnos algo, Carlos? No, que sí, que te ha quedado la mano ahí. No, lo he vuelto a poner, en marcha. Sí, pues sí, creo que en grandes líneas van por ahí, ¿no? Hay que conseguir grandes proyectos, y por lo que lanzabas la pregunta de cómo se pueden ir captando esos fondos, yo creo que tanto a nivel regional van a llegar mucho dinero, pero también es muy importante no competir entre nosotros, ¿no? Y buscar ese dinero a nivel nacional o a nivel europeo, y ahí se abren vías, ¿no? Yo creo que se abrirán vías de financiación de CEDETI, otras equivalentes, ¿no? A nivel europeo, que nosotros ya estamos trabajando con empresas valencianas, con proyectos, algunos que tienen su raíz en la época COVID y tienen aún toques COVID, ¿no? En temas de mascarillas o en temas de sistemas para detección de COVID, lanzar proyectos a nivel nacional que capten de la mayor forma posible fondos a nivel nacional o europeo, de los que van a aparecer en un futuro, ¿no? Eso ya es más a nivel operativo, ¿no? Estratégico. Laura, dinos, que tú querías participar. No, simplemente por apoyar. Yo creo que los institutos tecnológicos, igual que demostramos durante la pandemia, tenemos una capacidad de interconexión, de interlocución, tanto con administración pública, universidades y empresas, que yo creo que hay que aprovechar. Es decir, comentábamos hoy competir entre nosotros, ¿no? Más allá de para qué queremos o podemos captar nosotros los fondos, a mí me interesaría saber para qué, cuál es el objetivo, y creo que ese es un papel muy bueno que podemos hacer muy bien desde Redit, desde los centros tecnológicos. Es algo que ya hicimos durante la pandemia, en nuestro caso, en materia de digitalización con la administración pública. Rápidamente, tengo que decir, en el caso de IBACE, aún no se había declarado el estado de alarma, ya estábamos poniendo programas de digitalización sobre la mesa para ver de qué manera se podía ayudar a las empresas. Pero yo creo que es algo que que estamos haciendo ya realmente. No estamos esperando que nadie nos llame para presentar propuestas, sino que ya estamos trabajando en qué grandes propuestas creemos que podrían ayudar a nuestras empresas. Es decir, ante lo que viene, no ante lo que se avecina, sino ante lo que ya estamos viviendo y esperando que no vuelva a repetirse en un futuro. Entonces, yo creo que ese papel justamente de interconexión, de interlocución, hay que aprovecharlo. Mira, yo tengo dos cosas. Una, ya no quería entreteneros más. Me ha preocupado una cuestión que ha dicho Gonzalo, que era la actualización para competir en igualdad de condiciones. Me gustaría saber en qué aspectos hay que actualizar para que vosotros podáis competir en igualdad de condiciones con el resto, ¿no? A ver, cuando se habla del sistema de innovación hay diferentes agentes. Están los centros tecnológicos, están las empresas, están las universidades. Cada uno de nosotros tiene unas estructuras y unos costes diferenciados. A eso me refería, que es necesario. Yo lo centraba en estas dos grandes leyes, la de subvención y la de contratación pública. Es necesario que cuando hablamos de temas tan sensibles como es el conocimiento, como es la I+D+I, pues se atienda a estas necesidades. Por ejemplo, te lo concreto muy exactamente.
Vinculado a la ley de contratación pública, es necesario que a partir de 15.000 euros los centros pidan 3 ofertas. No es lo mismo hablar de compra de mesas y sillas que hablar de conocimiento. Entonces, es necesario que eso se tenga en cuenta. Las universidades no tienen esas limitaciones. Tienen el tope lo tienen a partir de 50.000 euros. Me refiero a esta línea trazo fino cuando se legisla. O sea, son cuestiones abordables y que se están negociando pues, para que eso se tenga en cuenta. Me refiero a este tipo de particularidades que son necesarias para que realmente pues, haya más posibilidades de que las empresas, a través de los centros tecnológicos, puedan participar más en procesos de innovación. Son cuestiones técnicas que te lo explico, pero no merece la pena ni transcribirlo. Pero bueno, de hecho, este argumento lo ha esgrimido el propio presidente del gobierno. Ya lo anunció y me consta que se está trabajando en ello. Bueno, y ya por último quería que me dijerais, bueno, ya una vez después de descansar y después de haber pasado la fiebre de los respiradores, las mascarillas y todas estas cosas que habéis ido solucionando súper bien al comienzo de la pandemia y hasta ahora en qué estamos dirigiendo los esfuerzos que ya estabais comentando, que además Laura ha hecho muchas veces hincapié en decir que quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, aparte de lo que estábamos comentando de ayudar a las empresas también a adaptarse a la nueva normalidad, también no hay que olvidarse que todavía esto no ha pasado. Hay rebrotes, hay una segunda ola, no sé si se hablarán a partir de enero, después de Navidades, de una tercera ola o un tsunami, no sé, pero esperemos que no. Pero no cabe duda de que esto todavía no hay que bajar la guardia y todavía queda por hacer. Ahí tenemos todavía algún proyecto en marcha que nos están pidiendo también desde hospitales que siguen aumentando el número de pacientes en las UCIs. Entonces, aparte de respiradores, parece ser que necesitan ayudas para colocarlos en situaciones pronadoras y ahí seguimos trabajando. O sea, pronadora sería boca abajo para que puedan respirar mejor. O sea, todavía queda el camino por recorrer, desgraciadamente. No sé en qué estáis trabajando. Disculpa, te he cortado. Luis. No, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto también de I+D para desarrollar un sistema, un dispositivo para ayuda a la colocación pronadora de los pacientes para que puedan facilitar la respiración en las UCIs. O sea, para ponerlos boca abajo y que puedan respirar mejor. Vicente, ¿qué quieres aportar? Nuestro eslogan es "La vida sigue". Entonces, quiero decir que todo esto de la pandemia está muy bien. Evidentemente, se ha dado opción para que se fortalezca un sector sanitario en la Comunidad Valenciana y en España. Esas líneas en el instituto pues van a ser pues muy bien atendidas como siempre, pero aquí somos siempre de los paralelos. Somos una fábrica de generar iniciativas en paralelo y entonces todos los unidades de negocios que tenemos pues están funcionando bien, siempre focalizadas a las pymes, micropymes y grandes empresas, tanto de la Comunidad Valenciana como de España, como en los 50 países en los que ITEX trabaja. Y entonces nada, pues como la vida sigue, pues tenemos que estar ahí, tenemos que estar muy cerca, muy al lado de nuestras pymes valencianas, muy tanto en lo que es temas de pandemia como en todos los demás negocios, porque las empresas necesitan facturar para ganar dinero, mantener las plantillas, poder invertir, y poder ser empresas rentables, con futuro y con proyección en el mundo. Y entonces, pues nada, estamos haciendo lo que hacemos siempre y no sabemos de otra cosa, trabajar con nuestros servicios tecnológicos de alto valor añadido, tanto en la parte de I+D como en la parte de homologaciones, certificaciones en laboratorios, para que las empresas puedan vender sus productos homologados según las normas y estándares internacionales en todo el mundo, y con la formación técnica y nada, que hay mucho que hacer, Gonzalo. Sí, por nuestra parte, en primer lugar, insistir en el esfuerzo de hacer esa pedagogía a todos los agentes, a la administración, a las empresas, a la sociedad en general, de la necesidad de incrementar
la inversión en I+D+I. Y esto no afecta solo a las empresas, que también, no solo a la administración, que también, sino si queremos realmente una sociedad que esté basada en el conocimiento, en la tecnología y en la innovación, afecta a todos, a los actuales y a los futuros profesionales, empezando por los más pequeñitos. En ese sentido, bueno, las iniciativas que llevamos a cabo desde REDIC son a diferentes niveles y diferentes interlocuciones, pero con ese objetivo, que al final la futura sociedad valenciana o de la Comunidad Valenciana pues sea una sociedad pues caracterizada por estos 3 parámetros que te comentaba. Y por otra parte, trabajar para que la red de centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana siga siendo ese referente nacional e internacional. De hecho, recientemente hemos firmado 2 acuerdos de colaboración. El primero de ellos con la Fundación Parque Científico Tecnológico de Antofagasta, de Chile. Además, fue un convenio que firmamos la semana de antes del confinamiento. De hecho, lo firmamos el día 13 de marzo, que tuvimos la suerte de tener una misión inversa de mujeres empresarias de la minería visitando la red y firmamos ese acuerdo. Y el segundo gran acuerdo, que es un acuerdo marco con el Banco de Desarrollo para América Latina, con la CAF, abre la posibilidad de transferir modelo de red, de colaboración con los países iberoamericanos a través de esta institución, porque al final la red de centros de nuestra comunidad es una referencia para todas aquellas latitudes que tienen un tejido empresarial similar al nuestro. Hablamos de pequeñas y diminutas empresas dispersas geográficamente y trabajando en sectores productivos diversos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por tanto, esa referencia que al principio hablaba de que es solo española, no es solo española. Cada vez más, sobre todo en Iberoamérica, nos tienen como referencia y por tanto estamos trabajando en ayudar a nuestros centros y a las empresas que colaboran con nuestros centros a esa globalización y a esa internacionalización de su conocimiento y de su I+D+I. Bueno, Laura. Bueno, realmente en la línea que ha comentado Vicente, en nuestro caso, digamos que lo que hicimos fue reorientar determinadas líneas de I+D, seguimos fortaleciéndolas a nivel de inteligencia artificial. Los proyectos que teníamos eran, es decir, a medio plazo, largo plazo. Seguimos trabajando en inteligencia artificial para diagnóstico precoz de COVID-19 y de todas las enfermedades que nos puedan llegar, digamos que es un cambio. Seguimos trabajando también en inteligencia artificial para predecir casos de COVID-19 a partir de análisis de aguas residuales. Estamos fortaleciendo toda la infraestructura Big Data con la idea de dar acceso, digamos, cada vez a más empresas que puedan lanzar experimentos sobre ella. Seguimos trabajando en optimización de rutas, es decir, lo que estamos haciendo es fortalecer las líneas de I+D. Sí es cierto que ponemos el foco más de lo que poníamos antes en el ámbito de la salud. Y luego seguimos con nuestro día a día, que al final es ayudar a las empresas a que sean más competitivas mediante el uso de las TIC, básicamente. Muy bien, gracias, Laura. Carlos. Sí, pues yo quería de lo pequeño, ¿no?, a lo grande, un poco indicar que nosotros seguimos trabajando. Vimos que en el campo de las mascarillas todo lo que sería la adaptación tanto ergonómica como antropométrica y una mejor usabilidad y confort de las mismas era necesario, y seguimos con proyectos con empresas de Comunidad Valenciana para desarrollar nuevos productos en esa línea, más innovadores y competitivos, ¿no?, porque viene producto de fuera, pero no nos podemos quejar tampoco, e intentar mejorar los nuestros para que se vendan mejor, no solo por precio, sino por calidad, ¿no? Y luego, más allá de eso, estamos también trabajando con temas de sistemas de diagnósticos basados en IA que permitan un mejor diagnóstico precoz, ¿no?, de la enfermedad. Y luego, a nivel general, nosotros, bueno, como venimos trabajando en el sector salud desde nuestros inicios como IBV y en particular el área de tecnología sanitaria, creo que se ha lanzado ese órdago a la sociedad y en concreto creo que a todos de generar ese tejido industrial, y nos hemos tomado muy en serio esa iniciativa y creemos que es necesario y estamos trabajando para intentar consolidar el tejido industrial en Comunidad Valenciana de empresas del sector salud, que hay que hacer iniciativas y estamos moviendo iniciativas para conseguir crear un tejido industrial más potente, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos proyectos de desarrollo de productos sanitarios y lo que nos gustaría es que se pudieran fabricar en Comunidad Valenciana y generaran industria y empleo en Comunidad Valenciana, ¿no?, que también creo que es una cosa que nos han pedido las instituciones. Si es a nivel nacional, pues bueno, tampoco pasaría nada, pero primero creo que debemos intentarlo aquí.
Y ya por último, Luis, y ya concluimos, que ya... Sí, a ver, mi última reflexión en esta jornada quería decir que está claro que el tema del COVID ha sido un cambio disruptivo en toda la sociedad y en toda la industria. Entonces, al margen de lo que es el sector sanitario del cual estamos hablando prácticamente, hay muchos sectores que lo están sufriendo, lo están padeciendo, por lo que comentábamos antes a nivel económico, bienes de equipo, bienes de consumo, sector automoción, transporte, procesos de transformación, toda la cadena de suministro, todo el mundo está sufriéndolo mucho. Entonces, redundando lo que comentaban mis compañeros sobre el objetivo de los centros tecnológicos de mejorar la competitividad de las empresas, tenemos que seguir manteniendo nuestras líneas de servicios tecnológicos y proyectos de I+D orientadas no solamente poniendo el foco en salud, sino en todas estas empresas, de todos estos sectores que al final se han visto afectados y están siendo afectados y que al final, aún más si cabe, se tienen que reinventar, tienen que invertir en ser más competitivos y el único camino para poder conseguirlo es la innovación. Y en ese sentido, pues considero que nosotros somos su socio tecnológico para innovar y ahí nos tienen para lo que nos necesiten. Bueno, pues ya vamos a concluir. No sé, yo quería deciros que, bueno, que me habéis transmitido ese calor de que habéis estado ahí desde el minuto cero dando todo lo que tenéis y pues todo vuestro conocimiento lo habéis puesto al servicio de la sociedad y de mí y de todo el mundo. Y luego quería también destacar que, bueno, habéis puesto otra vez encima de la mesa el papel y la importancia que tiene la investigación y el desarrollo, tanto para salir de esta situación en la que nos encontramos ahora, en la que vosotros habéis dado todo lo que habéis podido, y luego también, tal y como ha recargado Luis, la capacidad que no solamente estamos aquí, y tal también lo ha dicho Laura, sino que tenemos que seguir con nuestro trabajo diario, porque además del sector salud, que muy bien, que seguimos reforzando y que sería bueno que se hiciera fuerte en la Comunidad Valenciana, a pesar de la ley de contratación pública, pues hay otros sectores que también tienen que salir adelante y que se han visto muy afectados por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entre ellos, pues el sector de la automoción, la hostelería y otros muchos que han parado su actividad, ¿no? Y que también pues están haciendo grandes esfuerzos en innovar y en reinventarse. Y no sé si queréis añadir algo más. No sé si Gonzalo quiere hacernos una conclusión. No, Gemma, lo primero, darte las gracias por esta hora y un poquito más de hora y media, que la verdad es que simplemente es una pequeña píldora de todo lo que se ha hecho en la red. Pues aquí tienes a 4 grandes centros tecnológicos, pero hay otros 7 que han trabajado en otras líneas focalizadas precisamente en COVID, pero simplemente es un punto, ¿no? Es una situación muy concreta, pero los centros al cabo del año, como decía, pues desarrollan innumerables proyectos de I+D+I, que es lo que contribuye a que la sociedad y las empresas avancen. Es necesario que se siga insistiendo en la inversión en I+D+I por parte de la Administración Nacional Autonómica. Vamos rezagados respecto a Europa y respecto al mundo. Y si queremos una sociedad moderna y por tanto, con unos sueldos acorde a estas necesidades, necesitamos invertir en intangibles, en conocimiento, que es lo que realmente contribuye a la competitividad de las empresas y, por tanto, a las consecuencias positivas que todos demandamos, ¿no? No tenemos alternativa. Es decir, la empresa que no hace I+D+I o que no hace innovación, pues de verdad que tiene un futuro poco halagüeño. Por tanto, no es una alternativa, es una necesidad si queremos prosperidad y desarrollo socioeconómico. Pues, en ese sentido, los centros somos, como decía, y no me cansaré de repetirlo, activos estratégicos, en este caso de la comunidad, y está al servicio de la comunidad. Por tanto, espero que entre todos seamos capaces de no perder de vista, de no olvidar lo que hemos vivido y lo que hemos trabajado juntos, y que eso nos sirva para progresar y para crecer como colectivo, como sociedad, y eso es lo que más o menos es un poco el colofón de
de la jornada. Es necesario seguir insistiendo en este modelo, un modelo de colaboración público-privada que en definitiva lo que busca es mejorar la calidad de vida del ciudadano. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y Bueno, encantada de veros conocido. Gracias. Gracias a todos. Igualmente. Vaya bien. Hasta luego. Chao. Hasta Hasta luego. luego.